Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. En este especial navideño o de fin de año conoceremos la historia detrás del asesino serial en masa más prolífero del estado de Arkansas, con un total de 16 víctimas, 14 de ellas miembros directos de su familia. Esta es la historia de la masacre de Mockingbird Hill y su perpetrador, Ronald Gene Simmons. Si les suena el nombre, por cierto, puede ser que lo conozcan por haber visto otros videos de este estilo en época navideña, o también por el integrante de Kiss. Gene Simmons y este hombre no son la misma persona. Si lo buscan, háganlo con el nombre completo. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ronald Gene Simmons nació el 15 de julio de 1940 en la ciudad de Chicago, en Illinois, Estados Unidos. El padre de Simmons, William, falleció de un derrame cerebral cuando este tenía 3 años, por lo que nunca llegó a conocerlo. Simmons fue criado por su madre Loretta y su padrastro William Griffin, un ingeniero civil de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Luego de su casamiento, Griffin mudó a su nueva familia a Arkansas por su trabajo. En 1946 se mudaron a Hector, un pequeño pueblo del condado de Mississippi, el único lugar donde Simmons experimentó una infancia, lo que se puede decir, feliz. 4 años más tarde, en 1950, la familia volvió a trasladarse, esta vez a Little Rock, la capital de Arkansas. Este cambio no le sentó para nada bien al joven, quien prontamente se tornó caprichoso y celoso de sus 3 hermanos, con quienes nunca tuvo un vínculo fuerte. Los padres de Simmons enviaron al joven a un colegio católico pupilo para chicos problemáticos, pero no hubo éxito alguno. Simmons pasó por la Academia Morris en 1955, pero finalmente terminó abandonando los estudios en 1957 para enlistarse en la Marina, donde finalmente le fue bien. Pasó de ser un chico problemático a alguien disciplinado, cosa que no le sacaba para nada lo violento. El joven fue enviado a la estación naval Bremerton en Washington, donde conoció a Bersabe Rebecca Becky Ulibarri, voluntaria de la Fuerza Naval. Se mudaron juntos y más tarde movieron su hogar a Nuevo México, donde en 1960 se casaron. Simmons tenía 20 años en aquel entonces, Becky 19. Él intentó hacer una carrera por fuera de la Marina, trabajando brevemente en un banco en 1963, pero rápido dejó de lado aquel trabajo y se enlistó en la Fuerza Aérea, donde tuvo una carrera de 20 años. Sus conocimientos previos de la vida y orden militar lo llevaron a tener un gran desempeño y alcanzar muchos logros en su trabajo como parte de la Oficina de Investigaciones Especiales durante la Guerra de Vietnam, siendo condecorado con una estrella de bronce, la Cruz de Gallardía de la República de Vietnam y la cinta de la Fuerza Aérea. Su vida personal, por otra parte, era llevada a cabo con la misma rigidez e intimidación que el ejército. Simmons golpeaba constantemente a su esposa y controlaba desde las finanzas hasta las comunicaciones de la familia, abriendo toda la correspondencia y prohibiéndoles tener un teléfono en su casa. Cada movimiento que se hacía debía ser aprobado primero por él. Lo que su esposa hacía era más una decisión de Simmons que de ella. Cómo se vestía y lucía debía ser siempre consultado. Como muchas relaciones similares, Simmons alejó a Becky de todo lo que pudiera causar problemas, como por ejemplo sus amistades. Si tenía amigas, saldría con ellas, y si salían, cabía la posibilidad de que Becky llamara la atención de otros hombres, cosa que Simmons no podía permitir. Muchos lo describen como un hombre sarcástico y dispuesto a pelear, y que siempre se burlaba en público de su esposa. Otra manera en la que Simmons se imponía por sobre su familia y demostraba su masculinidad era a través de sus hijos. En total, la pareja tuvo 7 niños en un periodo de 20 años, y fueron Ronald Gene Jr., nacido en 1961, Sheila Marie, nacida en 1963,
William Henry en 1965, Loretta en 1970, Eddie nacido en el 73, Marianne en el 76 y finalmente Rebecca Lynn, nacida en 1979. Tras su último embarazo, los médicos aconsejaron a Becky no tener más hijos para resguardar su salud. Esta noticia no le agradó nada a Simmons, pero finalmente aceptó que su esposa se ligara las trompas. La vida en la Fuerza Aérea llevó a Simmons y a su familia a recorrer el mundo, viviendo en Vietnam, San Francisco, Inglaterra y Cloudcroft, Nuevo México, donde fue asignado a la Organización de Sistemas Espaciales y de Misiles. Fue en Nuevo México donde Simmons tornó su atención hacia otra mujer, su propia hija, Sheila. La hija mayor de Simmons, Sheila, siempre había sido su favorita y no hacía muchos esfuerzos para intentar esconder su predilección por ella. En un principio, esta podía parecer una relación normal entre padre e hija. Después de su nacimiento, era claro que tenía una fascinación por la niña, pero con el pasar del tiempo se vio algo muy perverso detrás. Como les dije antes, en los 60 Simmons se unió a la Fuerza Aérea, ganó medallas y reconocimientos por su servicio, pero el 30 de noviembre de 1979 se retiró con el rango de maestro sargento. En el verano de 1980, durante un viaje hacia California junto a su hija, Simmons dio comienzo a los reiterados abusos sexuales hacia la joven, o como él lo llamaría, una relación consentida entre los dos, que para él claramente eran pareja. Simmons no era conocido por ser el mejor padre del mundo, pero a Sheila le regalaba todo lo que quisiera. Tenía apodos cariñosos y le tomaba fotos en cada oportunidad. No era casualidad que Simmons se hubiera decantado por Sheila. La adolescente era igual de sumisa que su madre. Tengan en cuenta que Simmons quería tener más hijos y le disgustaba la idea de no poder hacerlo más con su esposa, mostrándose reacio a esta operación que se tuvo que hacer. Pero claro, él encontró otra oportunidad en su hija, quien no iba a decir nada malo sobre su relación por su timidez y la vergüenza que le causaba toda la situación, lo que Simmons interpretaba en parte como algo bueno. Estas cosas pasaban desapercibidas en la casa familiar, porque claramente estaban acostumbrados a que la relación con su hija fuera muy cercana, eran cariñosos todo el tiempo. Ella incluso había tomado el hábito de sentarse encima de él y darle besos en el cachete. De nuevo, los hermanos de la joven habían crecido viendo eso, así que no era tan llamativo, aunque con el pasar de los años se fueron dando cuenta de lo problemático que esto era. Las primeras personas en darse cuenta provinieron de la familia de Becky, más bien. Su hermana vio cómo se trataban y mostró preocupación al respecto. No le gustaba para nada esto de los besos demasiado cerca, de sentarse encima, de estar abrazados todo el tiempo, de cómo la trataba su propio padre. Pero poco importaba en ese momento la opinión de alguien que proviniera de afuera de la casa. Poco a poco el cariño comenzó a mostrarse cada vez más romántico y menos de padre e hija. Era fácil ver que el papel de esposa lo tenía entonces Sheila, cada vez más cerca de su padre, contra su propia voluntad. Fue solo cuestión de tiempo hasta que Sheila quedó embarazada de Simmons. Para ese entonces ya era obvio que algo raro estaba pasando. La madre de Sheila ya lo sabía, pero ante un hombre que la trataba mal todos los días y no pudiendo ser madre soltera de 7, no había mucho más que pudiera hacer. Había intentado dejarlo muchas veces antes, pero de una u otra forma siempre terminaba volviendo. Fue a los 17 años de la joven Sheila que, en 1981, finalmente Simmons junto a los más grandes de la familia para aclarar la relación que tenían y anunciar además que estaba embarazada, cosa que no se iba a poder ocultar por mucho más tiempo. Claro que la familia estaba horrorizada, pero él se mostraba encantado. Al fin podía tener otro hijo o quizá más incluso. Uno de los amigos de su hija que alguna vez fue a su casa dijo lo siguiente respecto a Simmons. Tenía una cerveza en la mano todo el tiempo. Tenía una pequeña habitación en la que se quedaba siempre. Estaba oscuro, parecía espeluznante y apestaba. El plan que Simmons tenía era hacer pasar al bebé como uno más del matrimonio, pero puertas para adentro continuar su relación incestuosa con Sheila. A diferencia de Becky, los hermanos de Sheila querían contarle al mundo lo que estaba pasando, los abusos a su madre, el embarazo, la violencia que ejercía Simmons sobre ellos, pero
Ya sabían que Sheila nunca admitiría la verdad y Becky ya no tenía interés en demostrar nada. El hijo mayor de Simmons, Gene Jr., denunció el delito de su padre a la escuela a la que iban, sabiendo todo lo que se ponía en contra haciendo esto. Sheila negó primero estar embarazada, pero luego de un mes de hablar al respecto con un trabajador social y tratar el tema, confesó lo que le había estado pasando. Simmons le escribió una carta luego de confesar los abusos. Un texto de esta que se volvió muy conocido fue el siguiente: "Me has destruido y has destruido mi confianza en ti. Te veré en el infierno". Realmente es así como pensaba Simmons. Él creía que lo que estaban haciendo estaba bien y que al confesar lo que estaba pasando, ella lo estaba traicionando. El hijo mayor de los Simmons se fue de la casa apenas pudo, y el padre de la familia huyó antes de que se pudiera hacer algo en su contra. Se mudaron a las cercanías de Dover, en el condado de Pope, Arkansas, mucho antes de que la justicia pusiera las manos en el asunto. Habían llegado a Arkansas después de un largo camino de mudanzas, esperando encontrar el lugar perfecto para alejarse del mundo. La nueva vivienda de los Simmons constaba de 2 casas prefabricadas y conectadas entre sí. La casa estaba situada en un terreno de 5 hectáreas, bautizado Mockingbird Hill. No contaba con cloacas ni teléfono y estaba cercado por varios alambres de púas. Básicamente no hablaban con nadie ni salían, no eran una familia que fuera vista comúnmente. Simmons puso a trabajar a sus hijos. Ellos fueron quienes pusieron gran parte del enrejado y los alambres, los que construyeron las paredes que rodeaban la casa. Una vez en Arkansas, los problemas económicos de la familia comenzaron a apretar el cuello de Simmons. El hombre tenía una deuda con el banco luego de pedir un préstamo para comprar la casa de Nuevo México, por lo que tenía 2 empleos diferentes para poder pagar por la casa donde ya no vivía y para mantener a su familia en aquel momento, la cual crecía cada vez más. Comenzamos con el hecho de que Simmons era un hombre violento, pero que de alguna forma había canalizado este comportamiento en el ejército. Una vez que se fue de allí, se volvió mucho peor con su familia. Los castigos y el intento constante de disciplinarlos hizo que le tuvieran un fuerte resentimiento, además del cansancio que sufrían por estar mudándose constantemente. Simmons se estaba volviendo peor. Había tenido que volver del retiro para trabajar por una familia que no lo quería para nada. Él encontró un trabajo primero para empleado de archivos para el Centro Médico de la Administración de Veteranos en Little Rock, pero poco después se fue a trabajar para la oficina de reclutamiento. Estas cosas no pagaban lo suficiente y la vida de la familia seguía como ya era costumbre. Los hijos y la esposa de Simmons no podían decir nada. Las reglas eran cada vez más estrictas, a tal punto en que si alguien llamaba a la puerta, ellos no podían atender sin que él estuviera presente. Simmons siguió cambiando de trabajo en trabajo por diferentes razones, pero en especial porque no se comportaba como debía. Uno de los empleos que podría haber ayudado a la familia fue en una firma de abogados, pero no pudo seguir ahí por acosar a otra empleada. No solo eso, sino que también se le dificultaba mucho recibir órdenes. Él quería ser el jefe, era quien mandaba en la casa y también quería hacerlo en el trabajo. En realidad, ni siquiera esperaba tener que volver a trabajar después de retirarse. Entonces, todo esto estaba siendo cada vez más decepcionante para él. La única razón por la cual Becky se quedó con Simmons en aquel momento fue para que el resto de sus hijos no peligrara tanto. Sabiendo de lo que él era capaz, quizá podía distraerlo. El 17 de junio de 1981 nació Sylvia Gale, producto del incesto entre Simmons y su hija. Meses más tarde, Sheila quedó embarazada una vez más de su padre, pero su complicada economía más el riesgo de tener que mudarse otra vez para evadir la ley llevaron a que Simmons obligara a su hija a abortar el bebé. Finalmente, Sheila siguió los pasos de sus hermanos mayores. La joven comenzó a estudiar en Drone School of Business. Es en esta etapa que conoció a Dennis Raymond McNulty, quien la ayudó a irse de la casa. Cuando Sheila se independizó de su familia, fue Dennis quien visitó la casa de sus padres para informarle a Simmons que quería casarse con ella y que en realidad Sheila ya se había ido. El movimiento rápido que hicieron no le dio tiempo a Simmons para hacer nada. Sheila se fue junto a su hija Sylvia. Dennis y ella se fueron a vivir juntos y se casaron luego de un tiempo. Y él, como dijo ante Simmons que haría, adoptó a Sylvia. Con los años tuvieron otro hijo juntos, Michael. Y así Sheila logró alejarse de la familia, o más bien de su padre. Dennis sabía absolutamente todo acerca de la historia de Sheila.
Ella le había dicho quién era el padre de su hija y todo lo que había ocurrido, todo lo que ese hombre le había hecho pasar. Así que, como es normal, estaba furioso. Antes de irse de la casa familiar en aquella oportunidad, cuando lo fue a enfrentar, Dennis le dijo que si se acercaba o le tocaba un pelo a su futura esposa o a su hija, lo mataría. Por su parte, Jean Jr., quien también logró escapar, tuvo una hija llamada Bárbara, y William se casó con Renata May, con quien tuvo un hijo también llamado William. Los familiares que le quedaban a Simmons pensaron que perder a su hija favorita, a la persona que más quería en el mundo, según su forma retorcida de querer, haría que castigara a todas las personas que tenía a su alrededor. Pensaban que se volvería loco luego de tal pérdida, pero no, todo lo contrario. Simmons entró en un periodo de depresión en el cual lo único que hacía era tomar. Para el año 1987, en casa de Simmons solamente vivían su esposa Becky y los hijos más jóvenes de la pareja, Loretta, Eddie, Marianne y Rebecca. Ya sin su hija predilecta, Simmons intentó continuar con sus abusos con Loretta y Marianne, pero las niñas eran diferentes a su hermana, mucho más extrovertidas y de carácter fuerte, por lo que era imposible llevar adelante cualquier tipo de abuso sin que las jóvenes hablaran. Durante ese periodo, además, los hijos que todavía quedaban en la casa estaban muy activos. Debido a que Simmons se había deprimido, ellos podían ser más libres, no debían controlar cada pequeña cosa que decían o hacían. Con esta nueva libertad, Becky también vio la oportunidad de hacer un gran cambio y decidió que por fin era su hora de dejar esa familia. Si bien dejaría a los hijos más chicos solos en la casa con Simmons, ella tenía planes para buscar un trabajo y poder así proveer en un mejor ambiente para su familia. Pronto estarían todos juntos otra vez sin Simmons, cuando las cosas se hubiesen estabilizado. La hermana de Becky la convenció de que con el divorcio sería capaz de mantener a sus hijos. Trabajaría, tendría la pensión del ejército y el dinero del divorcio. Una vez que se estableciera entonces con todo esto, se los llevaría y serían felices. Pero decidió que pasarían una última Navidad juntos antes de que ella se fuera de la casa. A pesar de tener menos bocas que alimentar, Simmons todavía sufría de problemas económicos, ya que era incapaz de mantener un empleo y sueldo fijo. Fue despedido de su trabajo en una empresa de transporte tras incomodar a una de las secretarias, Kathy Kendrick, de 24 años, luego de pedirle reiteradas veces una cita con él. Después de esto, Simmons estuvo 1 año y medio trabajando en un supermercado hasta su renuncia, el 18 de diciembre de 1987. La vida de este hombre, que alguna vez controló por completo, estaba cambiando y pronto. En Navidad, su familia le daría la noticia del divorcio. Fue aquel diciembre que Simmons decidió que estaba demasiado cansado, que ya no quería tener que lidiar con su familia. Los detestaba. También detestaba el tener que trabajar en lugares donde las mujeres pudieran hacer que lo despidieran. Al menos así lo veía. No era por una cuestión de que él se sobrepasaba e incomodaba a sus compañeros y compañeras, sino que el problema eran los otros, intentando siempre echarlo por los comentarios mínimos que hacía. Estaba harto de sus hijos, de su esposa, de sus trabajos y de todas las personas que se oponían a lo que él decía. Es así, bajo este contexto, que pasamos al día de los hechos. En la mañana del 22 de diciembre de 1987, Simmons llevó a sus hijos a la escuela. Se acercaba la Navidad. Probablemente no era la época más feliz en la vida de estas personas. La familia Simmons no tenía un vínculo cercano, al menos con él, y el momento no era ideal para andar celebrando. La tensión podía sentirse, pero quizá no imaginaban de lo que era capaz el padre de la familia. De momento, Becky y sus hijos intentarían tener una buena Navidad. De regreso a su hogar, Simmons pasó por un Walmart donde compró un revólver calibre 22 y munición. Para esto usó los ahorros de la familia, el colchón que supuestamente tenían, hasta que él volviera a conseguir un empleo. Una vez en casa, Simmons dio pie a la matanza. Su primera víctima fue su hijo mayor, Jean, quien se estaba quedando en casa de Simmons junto a su hija Bárbara de 3 años, luego de una pelea con su esposa. Simmons golpeó a su hijo con una barra de metal que había agarrado de la caja de herramientas minutos antes. Era evidente que quería que su familia sufriera. Cuando Becky vio el cuerpo de Jean tirado en un charco de sangre, ya era demasiado tarde. No le dio tiempo a entender lo que estaba pasando,
cuando Simmons también comenzó a golpearla. A Jean le disparó 5 veces, 1 en el pecho y 4 en la cara. Esto luego de atacarlo con la barra. A su esposa le disparó de atrás. Una vez hecho todo esto, aquella parte de la masacre terminó con su nieta. Fue hasta su cuarto y la estranguló. Simmons arrojó los 3 cuerpos a un pozo que había obligado a sus hijos a cavar días atrás. A su nieta no quería sostenerla, así que la envolvió en una bolsa y luego la tiró. Su odio no iba dirigido a ella. A las personas que realmente odiaba eran a Jean y Becky. Pero en su mente tuvo que matar también a la pequeña Bárbara para que parara de llorar y porque ya no había nada más que hacer. Fue así que se sentó a esperar por el resto de su familia. A la tarde, cuando regresaron los niños de la escuela, Simmons les dijo a sus hijos que tenía regalos de Navidad para cada uno, que su madre los había preparado especialmente y que debían abrirlos uno por uno a solas. Fue así como Simmons se los llevó de a uno afuera de la casa. Primero a Loretta, luego a Eddie, después Marianne y finalmente a Rebecca. Y procedió a estrangularlos y ahogarlos en un barril para después arrojar sus cuerpos al mismo pozo en el que yacían Jean y su madre. Lamentablemente, el trabajo de Simmons no había terminado, ya que su odio no era tampoco hacia 1 o 2 personas solamente. Detestaba a toda su familia y quería que sufrieran tanto como lo había hecho él. Al menos eso era lo que pasaba por su cabeza, porque la realidad es que él fue quien les hizo daño. Pero la empatía no era algo que se destacara en Simmons. La matanza no continuó hasta el 26 de diciembre. Tras pasar la Navidad solo, al día siguiente llegaron a su casa el resto de sus hijos con sus familias para festejar. Probablemente querían ver a sus hermanos más chicos y a Becky. No esperaban encontrarse únicamente con Simmons. Primero llegaron William y su esposa Renata junto a su nieto. Los adultos fueron asesinados con un disparo cada uno, mientras que el niño de 2 años, quien vio todo lo que estaba pasando, decidió intentar huir, pero finalmente fue capturado por el hombre y llevado a tener el mismo destino que el resto de jóvenes de su familia. El barril de agua seguía afuera todavía esperando, así que Simmons tomó al niño y lo hundió en el agua hasta que éste dejó de moverse. Estos cuerpos, en lugar de ser arrojados al pozo como el resto, fueron puestos en el living de la casa, como trofeos de la masacre que acaba de llevarse a cabo. Los abrigó y también bañó con queroseno. Pero todavía quedaba alguien. Simmons estaba esperando su venganza. Quería deshacerse de la persona que se había llevado engañada a su hija predilecta y al que lo había amenazado. Quería ver a Dennis. Finalmente aparecieron Sheila, Dennis y sus hijos Sylvia y Michael. Cuando tocaron la puerta, Simmons les gritó que pasaran, que los estaban esperando. Al llegar al living pudieron observar al resto de la familia, apilados horizontalmente en el lugar, muertos. Esto era como un chiste para Simmons, la venganza hacia Dennis por haberlo amenazado si tocaba a su propia hija. Simmons le disparó primero a Dennis y luego a Sheila, no sin antes culparla por separar a la familia y decirle que la vería en el infierno, rechazando completamente todo lo que él mismo había hecho. Sheila era uno de sus mayores rencores, así que una vez que su cuerpo cayó al piso, vació el cartucho sobre ella. Finalmente estranguló a los hijos de la pareja. Como antes, colocó los cuerpos en el salón de la casa con algunos abrigos. La única excepción fue Sheila, a quien arropó con el mantel más fino de su esposa y lo puso en la mesa. Sumó los cuerpos a la pila que ya se había formado en el living, excepto por el de Michael y el del hijo de William. Ambos cuerpos fueron dejados en los baúles de autos abandonados. Esa tarde Simmons pasó por una juguetería donde recogió los regalos de Navidad de sus hijos y luego fue al bar del pueblo. Mientras tanto, los cuerpos de sus familiares estaban en la casa, todavía rociados de queroseno, en un intento de alejar a los animales o a la gente, tratando de disminuir el olor a descomposición. Pasó los siguientes 2 días en su casa tomando cerveza y mirando televisión, rodeado de los cuerpos de su familia, hasta que decidió continuar con la masacre. En la mañana del 28 de diciembre, Simmons compró otra arma más en Walmart y se dirigió a su ex trabajo, donde asesinó a tiros a la secretaria Kathy Kendrick. Luego condujo hasta otra oficina donde se encontraba Russell Taylor, dueño del supermercado donde Simmons había trabajado. Sin embargo, no logró matarlo, ya que otro empleado de la oficina, James David Chaffin, se interpuso en su camino y murió en su lugar. Tras matar a Chaffin, Simmons se dirigió hasta el supermercado, donde hirió a 2 personas,
Y finalmente, su último destino fueron las oficinas de la empresa de transporte, donde hirió de bala, pero no logró matar a su antigua supervisora, a quien odiaba no solamente por ser su jefe en general, sino que también la detestaba por no ser una mujer que se dejaba maltratar. Una vez allí, Simmons obligó a los empleados a llamar a la policía, a quienes se entregó sin resistencia. Fue gracias a estos dos asesinatos que la policía descubrió los crímenes ocurridos días atrás en Mockingbird Hill. En total, como mencioné al principio, Simmons asesinó a 16 personas, de las cuales 14 eran familiares directos: su esposa, sus 7 hijos, 4 nietos, su yerno y su nuera. Simmons fue arrestado y se determinó que era psicológicamente competente para llevar adelante un juicio en su contra. El primer juicio se llevó a cabo el 12 de mayo de 1988 por los asesinatos de Kendrick y Chafin, las únicas personas con quienes no compartía un vínculo directo, y se lo condenó a la pena de muerte. Meses más tarde, en febrero de 1989, se llevó a cabo el juicio por los asesinatos de su familia, donde también fue condenado a morir con la inyección letal. Simmons tuvo que ser retenido y escoltado fuera del jurado luego de que el fiscal John Bynum leyera una carta escrita por él mismo el día que Sheila se casó con Dennis McNulty, donde admitía que Sylvia era su hija, producto de sus abusos sexuales. La fiscalía contaba con cientos de pruebas y testimonios en contra de este hombre, pero la pieza final que armó el rompecabezas fue aquella carta que expuso la verdad acerca de lo que ocurría en la casa de los Simmons. A diferencia de su primer juicio, donde aceptó plenamente su condena a muerte, Simmons se negó a su sentencia, esta vez alegando que merecía una tortura mucho peor que la muerte por todo lo que había cometido. Y mientras estaba en el callejón de la muerte esperando a que alguien terminara con su vida, tuvieron que separarlo del resto de los presos porque en realidad no quiso apelar su sentencia. Los demás pensaron que esto dañaba sus chances de pelear sus propias sentencias, así que no lo querían tener cerca. Finalmente, el 31 de mayo de 1990, el gobernador de Arkansas y futuro presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, firmó la orden de ejecución de Simmons, quien falleció el 25 de junio de aquel año con la inyección letal a los 49 años. Ninguno de sus familiares sobrevivientes reclamó el cuerpo y fue enterrado en una fosa común en el cementerio del condado de Lincoln, Arkansas, donde yace desde entonces. Y bueno, esa es toda la historia por hoy. Díganme qué opinan y si ya la conocían. Realmente estamos hablando de una persona perversa que, si bien siempre le echaba la culpa a los demás, al final del camino decidió aceptar su castigo y simplemente morir. Pero bueno, déjenme sus opiniones abajo en los comentarios, que los estoy leyendo desde las sombras, porque muchas veces no contesto, pero los leo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios, y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.